Tanto las avispas como las abejas, cuando pican al ser humano, generan la inoculación de un veneno, y este veneno es un conjunto de sustancias tóxicas. En realidad está compuesto por proteínas, por moléculas enzimáticas, que lo que hacen es desarrollar una reacción de tipo inflamatoria, habitualmente en el lugar de la picadura. Ahora bien, cuando los pacientes tienen un componente alérgico hereditario, la alergia es una condición de salud que se hereda. Ujú. Entonces, cuando uno tiene esa condición alérgica hereditaria, esa reacción al veneno de la avispa o de la abeja, inoculado en el momento de la picadura, puede ser una reacción más severa, que no quede solo y simplificada en el lugar de la picadura, sino que haga lo que se llama una reacción sistémica o una reacción grave, que ese veneno desencadene, porque a su vez dentro de estas sustancias o enzimas o proteínas que contiene el veneno, existe una sustancia que se llama histamina. Entonces, no solo que la inocula al picarlo la avispa o la abeja, sino también que en la acción de inocularlo genera la liberación de estas sustancias por parte de las células del ser humano. En esa conjunción se produce una reacción de tipo sistémica y de tipo alérgica y no tóxica. Y entonces esta reacción sistémica es lo que se conoce como reacción grave, severa o anafiláctica. Hay que diferenciar. Uno, nunca se sospecha ser alérgico hasta que no tiene estas situaciones. Claro. Cuando hablamos de alérgicos, es puntual la alergia a la picadura del himenóptero, avispa, abeja, mosquitos, ¿sí? Hormigas coloradas, son muy comunes estas picaduras, Sí. sobre todo en ciertos hábitats de los seres humanos. ¿Cómo saber si soy alérgico a ellos? La primera es si en algún momento tengo contacto con alguno de estos himenópteros y he desarrollado una reacción leve, localizada en un lugar de la picadura, que ya les voy a explicar de qué se trata. Sí. Es el momento de hacer la consulta para que el médico especialista pueda realizar lo que se llaman test cutáneos, pruebas cutáneas o prick test, para saber si es alérgico a la picadura de ese himenóptero. Y es puntualmente a ese himenóptero. ¿De acuerdo? Exacto. No es lo mismo ser alérgico a la picadura de la abeja que de la avispa o de la hormiga colorada. Entonces Claro. debo investigar puntualmente. Por eso lo recomendable, y esto es muy lindo para la audiencia, es poder identificar qué himenóptero me ha picado. Porque tanto la avispa como la abeja, al picar, dejan su aguijón, dejan su agujita con el veneno, ¿sí? Sí. Pero lo importante es identificarlo al himenóptero. Esto ocurre en muchas situaciones donde no nos damos cuenta y tenemos los panales de abejas, vivimos en el campo, o tenemos frecuencia, como pasó en Paraná, un río cercano en donde uno se hace habitué y puede encontrarse con estos himenópteros en forma más frecuente y más seguida. Es muy común, y lo que solemos hacer es minimizar la situación o decir, bueno, ya va a pasar, y la realidad es que no, que una situación de estas donde hay una picadura puede transformarse de una situación de un momento leve, inoportuno, a una situación grave que compromete la vida. Entonces, ¿cómo debo actuar? A pesar de que la reacción sea leve, debo inmediatamente transportar a la persona a un centro de emergencias, donde puedan establecer un tratamiento con fluidos corporales, con medicación específica. Eso por un lado. Ahora bien, si yo soy un paciente que me conozco y sé que soy alérgico, porque ya tuve oportunidades donde me picaron himenópteros, insectos, no identifiqué cuáles son, pero hice reacciones leves o moderadas, y eso la vamos a definir. Una reacción leve, Alejandro, Sí. es cuando es localizada en la región de la picadura, alcanza un aproximado de 10 centímetros de diámetro alrededor de la picadura, o puede incluso tomar hasta la articulación más próxima a la región de la picadura. Si yo alguna vez ya tuve, o mi familiar o la persona con la que yo voy a salir a ese paseo,
tuvo una reacción de este tipo, ¿qué es lo que debo llevar conmigo? Lo que se conocen como autoinyectores de adrenalina. Los autoinyectores son pequeñas lapiceras que contienen la dosis de adrenalina justa para ser autoinyectada en el momento de la picadura y poder salvar la vida y evitar la reacción grave. El corticoide, los antihistamínicos no evitan ni enlentecen la reacción severa o grave que se conoce con el nombre de anafilaxia y que es la que lleva a la muerte. Solamente la evita la inyección de adrenalina. Entonces, el consejo es, si me conozco, si sé, y si no lo sé, lo investigo. Si las personas, si los niños que van conmigo al campamento, si las personas que me van a acompañar son alérgicas a las picaduras o tuvieron reacciones leves, procuro llevar un autoinyector de adrenalina, siempre previa consulta al médico especialista.